Veo también unos rostros diferentes, así que quería pedir que las personas que nos están visitando por primera vez, que levanten su mano ahí donde están. A ver, los que nos visitan por primera vez, acá está, bueno, bienvenidos, ahí atrás, bienvenidos, por aquí, bienvenidos, les podemos saludar, ustedes son muy bienvenidos, nos encanta tenerlos esta noche, así que siéntanse cómodos para volver, para disfrutar de todo lo que Dios va a hacer en esa noche. Amén, muchas gracias por la visita. Bueno, como mañana tenemos el Día de la Mamá, entonces queremos hacer también unos homenajes y primero vamos a pasar un video que lo hicimos semana pasada y enseguida tenemos una canción que queremos también homenajear a las mamás en esa tarde. Amén. Así que bueno, vamos a mirar la pantalla y enseguida bills stacked on the counter. Got a baby on the way, don't have to feed. His pride is getting torn down, his confidence is worn out. This ain't the way he dreamed that it would be. But he won't ever ask why, 'cause he's made up his mind. He's a fighter, got that fire. When they thought he'd fade away, throws a fist up as he gets up, feeling stronger every day. When he gets down on his knees, he finds the courage to believe. He's a fighter who inspires me. Mi mamá es mi heroína. Para mí, mi mamá es mi mejor amiga. Mamá, te quiero mucho. Mamá es la más linda. Mamá, sos una belleza, una princesa, la mejor cocinera del mundo. Eres la hija de Dios y te quiero mucho. Tu mamá buena, linda. Mamá, tú eres hermosa para mí. Te amo. Mi mamá es lo único que para mí es una ángel. Para mí, mi madre es la mejor del mundo. Nadie es un buen ejemplo para ti. Yo la que le doy con el amigo. Mi madre me ayuda a seguir adelante. Mi mamá es la más hermosa. Mi mamá es la más divertida del mundo. ¡Mamá, te quiero mucho! A mi mamá es la más bella del mundo. La mamá. She's a fighter who inspires me. She inspires me. Yeah. She's been here before, and she's only 8 years old, but she knows the name of every nurse. Son luz, son vida, amor, amiga. Son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena, el complemento perfecto de la creación. ¿Por qué no cuidarlas como una flor? No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que vuelen por una como ella. Estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres, no
perfecto de la canción, porque no cuidarlas como una flor. No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que vuele por una como estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que suene por una como ella, estamos hoy aquí. Por una como ella, estamos hoy aquí. Por una como ella, estamos hoy aquí. ¿Qué decir, no? Wow. Amén. Bueno, así hacemos nuestras las palabras de ambos. La mamá más orgullosa de este lugar, ¿no? Capaz que esto no pasa por la puerta hoy. Te amamos, amamos. Bueno, gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, me dejaron 15 minutos para predicar. ¿Sí, no? Bueno, muchas gracias. A ver qué hacemos. Sí, ¿no? Tenés razón, claro, yo estoy mal del horario, es sábado. ¡Guau! Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Bueno, amados, nosotros vamos por el libro de Romanos. Ustedes se acuerdan, ¿no? Y bueno, ha sido para mí personalmente un tiempo muy, muy precioso también la palabra de Dios, porque es algo que no solo nos llena, pero también nos desafía todo el tiempo, nos aclara. Y quiero compartir con ustedes, ¿no?, lo que Dios está haciendo conmigo al estudiar este tiempo. Antes de seguir, quiero aprovechar hacer una propaganda, ¿no?, un aviso también, que a partir de junio, a partir de la primera semana de junio, nuestras reuniones de oración no serán más los martes, las vamos a correr para miércoles. A partir de junio, las reuniones de oración serán los miércoles. En parte porque para nosotros también nos facilita un poco las cosas, pero también, gracias a Dios, tenemos a varias personas que están cursando el Seminario Bíblico de Uruguay, que tiene clases lunes y martes. Y, por casualidad, a partir de junio, los martes, el Seminario Bíblico va a estar entrando con una materia llamada Estudio a la Carta a los Romanos. Y bueno, quiero animarles a los que puedan disponer de este tiempo, son 2 horas por noche, ¿no? O el lunes, o el martes, o el lunes y martes, es que puedan sumarse ahí al Seminario Bíblico de Uruguay, en el centro, calle Colonia, esquina Xi. Tenemos un pequeño afiche allá atrás, el azul celeste que le ven ahí, tiene los horarios, las materias, los costos, pero queremos animarles, ¿no?, que sigan creciendo en la palabra de Dios y que podamos aprovechar esas oportunidades que el Señor nos da de tener un lugar tan hermoso, tan precioso, con gente tan comprometida que nos ayuda a edificar a la iglesia, ¿no? Entonces somos muy agradecidos y por eso tenemos esa oportunidad. Gracias. Y bueno, amados, así quiero seguir con ustedes en la carta a los Romanos. Y hoy nosotros vamos a meternos al capítulo 6. En las semanas anteriores estábamos como detenidos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, pero ahora vamos a entrar en lo que es el capítulo 6. Pero antes de entrar justamente ahí en el capítulo, quiero hacer ahí una marca, ¿no? Marcar un poco. Porque la carta a los Romanos es algo muy, muy precioso, y ahí tenemos un resumen del plan de Dios para el hombre que está ahí puesto en estos pocos capítulos de esa carta a los Romanos. Y vamos a ver que tiene algunas cosas ahí. El capítulo 5 va a hablar acerca de lo que es tratando acerca de nuestra salvación, ¿no? Capítulo 3, 4, 5 acerca de nuestra salvación. Capítulo 6 es un tema específico, después 7, 8, 5 en otro tema. Pero quiero decirles que nuestra salvación, tu salvación, mi salvación, tiene algunas partes, algunas etapas, algunas fases. Y vamos a ver un poco acerca de eso hoy. Entonces, diga a tu vecino, tu salvación tiene 3 partes.
santificación y glorificación. A ver, la salvación, nuestra salvación, tu salvación, tiene 3 etapas. La justificación trata de las cosas de tu pasado. La santificación tiene que ver con las cosas del presente de tu vida. La glorificación tiene que ver con las cosas que están por venir todavía. 3 partes. La justificación, voy a llegar aquí a ver el capítulo, bueno, acá está, ¿no? La justificación significa que somos libres de la pena, de la condena del pecado. La justificación habla acerca de la obra de Cristo en la cruz. La justificación tiene todo que ver con Jesucristo. No es posible sin Jesús. La justificación viene por la fe en Jesús. A través de la justificación podemos nosotros, tú y yo, relacionarnos con Dios. A través de la justificación de nuestros pecados, nosotros pudimos ser reconciliados con Dios. Entonces tiene que ver con eso. Por lo que Jesús hizo y el resultado de la obra de Jesús es que somos perdonados completamente. La deuda del pecado, la carga del pecado, la culpa, la condenación del pecado ya no está por la obra justificadora de Cristo. Cristo nos justificó, nos hizo justos. No somos justos, pero en Cristo somos justificados y por eso somos justos. La santificación es cuando uno es librado del poder del pecado. En la justificación somos librados de la pena, de la condena del pecado, de la condenación. A través de la santificación somos libres del poder del pecado sobre nuestras vidas. Habla de nuestra vida nueva, habla de nuestro presente, habla de que muchas veces queremos hacer las cosas bien, queremos hacer lo bueno, pero a nosotros nos cuesta. Porque muchas veces no somos capaces de hacer lo que queremos hacer y al final hacemos lo que no queremos hacer. Y el proceso de santificación nos habla de eso, habla de ese proceso de hacernos libres del poder del pecado sobre nuestras vidas. La glorificación es cuando seremos para siempre librados de la presencia del pecado, libres de la culpa y del precio de la carga del pecado, libres del poder del pecado. Pero un día seremos libres de la presencia del pecado. Porque cuando venga el Señor o cuando nosotros vayamos hacia su presencia, en este lugar no hay lugar para pecado ahí. En el cielo no hay pecado. En el cielo no entran los pecadores. Entran los que fueron justificados. Entran los que se santificaron. Entran los que aceptaron en su vida el sacrificio de Jesucristo. Y en el cielo, tú y yo tenemos cuerpos glorificados, así que no tendremos la misma necesidad de nuestra carne, de nuestro cuerpo, de las cosas que hacemos acá. No las tendremos, así que estaremos libres de la presencia del pecado. Fuimos libres de la culpa y de la condenación en la justificación. Hoy estamos tratando de librarnos del poder del pecado. Es un tiempo de lucha, es un tiempo de esfuerzo. Es un tiempo donde queremos hacer las cosas bien, pero no nos da. Y bueno, este es el tiempo de hoy. Y justamente de eso, de la santificación, trata el capítulo 6 de Romanos. Y yo quiero empezar por más o menos la mitad del capítulo. Yo quiero arrancar con el versículo 14. Entonces estamos en Romanos, capítulo 6, y voy a leer con ustedes el capítulo 14. Así que yo lo encuentre. Así me escapa. Versículo 14 está aquí en alguna parte. El versículo 14 dice así: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Saben, amados? Todos nosotros, ¿no?, que hemos conocido al Señor y hemos intentado y tratado de vivir la vida que Él nos propone, luchamos con eso, luchamos con esa marca llamada pecado. La justificación nos quitó la culpa, pero el pecado todavía como que está ahí a la vuelta y tenemos que mirarlo, tenemos que verlo, tenemos que enfrentarlo todos los días de nuestras vidas. Pero lo que dice ahí en ese versículo es que podemos ser libres del poder del pecado sobre nuestras vidas. El versículo 14 dice que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Bueno, no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados, podemos vivir una vida libres del dominio del pecado. ¿Cuántos
puede creer en eso. Por veces la gente pregunta, ¿no? Esto, ¿uno puede vivir sin pecar? ¿Qué les parece? ¿Una persona puede vivir sin pecar? La verdad que sí. Sí. Pero ¿será que podemos nosotros no vivir sin pecar? La Biblia dice que no. Porque ¿cuál es el tema? Y vamos a tratar de eso. El gran secreto ahí es que cuanto más tengamos del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas, mejor será nuestra conducta. Y si llegamos a un 100% del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, conduciendo cada elección, cada pensamiento, cada palabra, podemos vivir sin pecado. Porque Cristo venció el pecado. Y Él nos da esa potestad también. Pero hay un tema ahí, tenemos que entregarnos. Bueno, ya adelanté el final de la predica. Ya adelanté el final. Pero de eso se trata. De eso se trata. Cuando la Biblia dice en el versículo 14, la Biblia está diciendo la verdad. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. El pecado no dominará sobre ustedes. Entonces, si el pecado no me dominará, ¿yo puedo vivir sin pecar? Sí puedo. Es difícil. Pero Jesucristo conquistó en la cruz el poder, la potestad. Él vivió y murió sin pecado. Y ahora vamos a ver cuál es el secreto entonces de vivir una vida que no está dominada por el pecado. ¿Cuántos les gustaría vivir una vida que no está dominada por el pecado? ¿No? Todos nosotros. Y bueno, entonces vamos a entender algunas cosas. ¿Saben cuando Pablo está diciendo eso? Y justamente estamos en el versículo 14, está diciendo, el versículo 14 empieza diciendo, así, si viven de esa manera, si hacen lo que recién escucharon, si hacen lo que recién leyeron, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Entonces, ¿de qué está hablando? Vamos a ver ahora. Pablo está diciendo que para poder vivir esa vida, tenemos que hacer algunas cosas y dejar de hacer otras. Entonces, vamos a ver algunas actitudes que son importantes para nosotros, para que podamos vivir una vida libre del dominio del pecado. Bueno, están ustedes con la Biblia abierta ahí, ¿verdad? A Romanos 6 estamos. Bueno, una palabra que se repite ahí en el comienzo del versículo, de ese texto, vamos a ver algunas cosas. En Romanos 6, versículo 3 dice, ¿acaso no saben ustedes? El versículo 6 va a decir, ¿por qué sabemos? Y sigue con algo. Y el versículo 9 también comienza con alguien que sabe algo, porque dice, pues sabemos, y sigue el versículo. Amados, así que la primera cosa que hay que suceder en nuestra vida cristiana, es que el cristiano, aquel que recibe a Jesús, aquel que quiere vivir este tipo de vida, tiene que saber determinadas cosas. Tiene que saber determinadas cosas. Amados, hemos tratado de Romanos 12, Romanos 12.1, 12.2, donde estábamos, ¿no? Que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El versículo 2 dice que no debemos moldearnos conforme el mundo, tomar la forma del mundo, sino que debemos dejar ser transformados por la renovación de nuestra mente. Amados, tenemos que desaprender todo lo que aprendimos antes de Jesús y aprender lo que Dios tiene para nosotros, para esta vida después de conocernos a Jesús. Así que debemos saber determinadas cosas. Debemos saber determinadas cosas. Y amados, una de las cosas que Satanás hace es mantenernos en un lugar de ignorancia. ¿Sabe? Satanás, él no tiene necesariamente que proponerte cosas terribles y cosas, ¿no? Bárbaras o no sé qué cosas. Pero el diablo no tiene que empujarte a nada. Si simplemente el diablo logra que tú te alejes de la palabra de Dios, o que no la creas, o que no la pongas en práctica, su servicio ya está hecho. Porque si tú no sabes algo, no vas a poder hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No puedes vivir lo que Dios imagina o mejor planeó para que vivieras. Por eso tenemos que saber determinadas cosas. ¿Sabes? Cuando un ejemplo, ¿no? Nosotros, Cris, yo, Rafa, Bea, estamos en Uruguay, somos brasileños,
tenemos que tratar visa, ¿no? Residencia, un visa de residencia, ¿no? Y bueno, nuestras cédulas dicen residencia temporaria. Tenemos un cierto tiempo para estar ahí en Uruguay. Y bueno, en enero fuimos a Brasil y bueno, tenemos que hacer todo el trámite de la inmigración ahí en la frontera. Y cuando lo estábamos haciendo, el oficial de inmigraciones que estaba ahí nos preguntó, ¿no? Mira, ustedes ya está por vencer la visa de ustedes, la residencia, ¿qué piensan en hacer, no? Vamos a quedar en el país, no sé cuánto, pero ustedes ya saben acerca de la ley que salió. No sabemos. Entonces salió una ley que como que da algunos privilegios para ciudadanos de Mercosur, para que tengan la visa de residencia permanente en Uruguay. Y nosotros hasta ahí no sabíamos. Entonces él dijo, cuando ustedes vuelvan a Montevideo, busquen entonces, y nos dio más o menos la dirección y las cosas que teníamos que hacer. No sabíamos, capaz que nos iba a vencer la residencia que teníamos, y íbamos a seguir en la misma ruta que estábamos, ¿no? De papeles, de trámite, no sé cuánto, porque desconocíamos esta ley. No sabíamos que estaba en vigor, no sabíamos que ya estaban arreglando las cosas de esa manera. Entonces, para nosotros fue importante saber de algo que no sabíamos. ¡Wow! Hay una ley que trae algunos privilegios para ciudadanos de Mercosur. Y eso nos ayuda a nosotros. ¡Qué bien! Así, amados, en la vida cristiana, para que tengamos victoria en nuestras luchas, para que tengamos victoria en nuestros temas, para poder hacer lo que de verdad Dios quiere que hagamos y salir, que muchas veces parece como que un pozo, ¿no? De arena esa que te chupa, como es arena... ¿Arena qué? Ah, igual que portugués. Buenísimo, pienso que las cosas son más raras y la verdad no son. Bueno, entonces, por veces no, estamos ahí como que en un pozo de arena movediza y nada pasa. Entonces, en la vida cristiana tenemos que saber algunas cosas y vamos a tratar de eso. Ahora, repita conmigo. ¿Están listos? Bien. Estoy en Cristo. Amados, la primera cosa que tenemos que saber es que estamos en Cristo. Cada persona que entregó su corazón a Jesús y lo invitó para que venga a ser su Señor, su Salvador, está en Cristo. En Cristo. ¿Y qué es lo que significa estar en Cristo? ¿No? La palabra nos dice varias veces, más de 120 veces dice en el Nuevo Testamento la palabra en Cristo. En Cristo fuimos justificados. En Cristo somos nueva criatura. De modo que si alguien está en Cristo, las cosas viejas ya pasaron y se hicieron todas nuevas. Así que un cristiano, hasta por definición, tiene que estar en Cristo. Y vamos a ver qué es lo que significa eso en el texto que tenemos en Romanos 6. A partir del versículo 3 vamos a leer. ¿Acaso no saben ustedes? Y bueno, empezamos con el saber, ¿verdad? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Jesucristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Amados, todo en la vida cristiana está por Cristo. Todo lo que podemos tener hoy por hoy se debe al sacrificio de Cristo, a lo que Él realizó en la cruz, a su obra, a su vida, a su sacrificio, a su entrega, a su muerte y también a su resurrección. Así que cuando tú y yo estamos en Cristo, nos beneficiamos con todo lo que Él lo hizo. Por eso dice la Biblia que nosotros, tú y yo, fuimos crucificados con Cristo. ¿Sabes? Si miramos la historia, vamos a ver que en las cruces del Calvario estaba solamente uno, Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios. Pero si lo miramos espiritualmente, tú y yo fuimos crucificados en este lugar con Cristo.
En Cristo. Cuando yo lo invito a vivir en mi vida, yo automáticamente estoy siendo crucificado en esa misma cruz donde Jesús pagó el precio. Y así como fue crucificado, en la palabra que leímos dice que fuimos sepultados con Cristo, y ahí usa la figura, la ilustración del bautismo. El bautismo como algo que nos muestra, ¿no? Nos da una imagen acerca de lo que es el sepultamiento. Uno aceptó el sacrificio de Jesús, y cuando se bautiza está diciendo delante de toda la gente: yo reconozco que hoy por hoy morí para mi vieja vida y después resucito para una nueva vida. Y eso es lo que dice la palabra. No solo fuimos crucificados, como también fuimos sepultados a través del bautismo, pero también fuimos resucitados con Cristo. Porque así como Cristo resucitó de la muerte, así también nosotros hemos resucitado de la muerte para la vida. Más que eso, dice que nosotros estamos unidos con Cristo. Viviremos con Cristo todas nuestras vidas. Amado, la palabra es clara cuando nos dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero en Jesucristo recibimos vida, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Asumimos nuestro estado de muerte, entregamos ahí, fuimos crucificados, muertos, sepultados, pero resucitamos con Cristo. Y ahora podemos vivir unidos con Él, unidos con Cristo. Y amados, eso nos lleva a algunos puntos. Que todos nosotros tuvimos una historia antes de Cristo y otra historia después de Cristo. No solo el calendario pasa por ese tema, no, antes de Cristo, después de Cristo, pero nosotros también. Una vez que tuvimos un encuentro verdadero con Cristo, nuestra vida como que se divide ahí. Yo era una persona antes de conocer a Jesús. Ahora el Señor me lleva a ser una otra persona. Yo viví un determinado tipo de vida antes de conocer a Jesús, pero ahora yo conozco a Jesús, entonces vivo un otro tipo de vida, una vida diferente. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, la primera cosa entonces que tenemos que saber es qué fue lo que pasó con nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en Cristo o con Cristo fuimos crucificados, sepultados, resucitados y vivimos unidos con Él. Esa es la primera cosa que tú tienes que saber. La segunda cosa que tenemos que saber es: ¿y ahora? Bueno, pasó todo eso conmigo, ¿y ahora qué? Bueno, es lo que dice la palabra. La palabra dice lo siguiente: si miramos el versículo 2, dice que hemos muerto al pecado. Así que cuando nos vinculamos a Jesucristo, nos unimos con Él, estamos muertos para el pecado. Y si estamos muertos del pecado, el versículo 7 nos dice: cualquier persona que ha muerto ha sido liberado del pecado. ¿Ha sido qué? Liberado del pecado. Amados, básicamente quiere decir que un muerto no puede ser tentado, ¿no? Un muerto no siente, no anhela, no desea. ¿Por qué? Porque está muerto. Está muerto, no hay deseo, no hay nada de eso, porque está muerto. Ahora, una vez que, y eso, escuchen con atención, una vez que la Biblia nos dice que estamos muertos para el pecado, tampoco nos dice que no pecaremos. Y ahí era donde estábamos en el comienzo, ¿no? Porque lamentablemente tú y yo vamos a seguir haciendo mal las cosas, decidiendo mal las cosas, equivocándonos, fallando con Dios, fallando con la gente. Vamos a seguir cometiendo pecados. Pero lo que la Biblia dice es que estamos libres del poder del pecado. Antes tú y yo no podíamos decidir nada, no podíamos elegir, no teníamos otra opción, no conocíamos otra cosa. Simplemente hacíamos lo que queríamos hacer, lo que nos daba, ¿no?, la idea que venía, eso hacíamos. Pero lo que la Biblia dice es que ahora fuimos libres del poder del pecado sobre nuestras vidas. No estamos más obligados a pecar. Y aunque nosotros hemos muerto al pecado, el pecado todavía no está muerto para nosotros, ¿no? Porque sigue golpeando la puerta ahí, ¿no? Sigue ahí intentando. Entonces, aunque el pecado es una realidad, Él no tiene el poder para dominar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en Cristo fuimos sepultados, muertos, y con Él hoy vivimos unidos. La Biblia dice que nuestro enemigo es como un león que está alrededor
buscando a alguien para devorar, ¿no? Un león rugiente, ¿no? Ese es un león rugiente. Y bueno, ¿cuántos ya escucharon el rugido de un león, no? ¿Cuántos ya sintieron un escalofrío o algo por pensar en la posibilidad de estar ahí frente a frente con un león? Debe ser algo aterrador, ¿no? Ya vimos los videos o películas o algo de esa naturaleza. O quizás ya fuiste a un zoológico o algo y escuchaste el bicho ahí, ¿no? Como que haciendo alguna cosa, yo qué sé. Pero imagínense que vas a un zoológico, ¿no? Y ahí estás escuchando el rugido del león. Rau, rau, rau. Y capaz que sientas algo ahí, de un miedito o algo, ¿no? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice, bicho? Las uñas, no, ¿verdad? Bueno, ahí está entonces el león. Capaz que yo no fui muy amedrontador, eso que está diciendo, ¿no? Yo no puse mucho miedo en eso, capaz que me falta un poco de presión. Bien, pero pueden imaginar eso, ¿verdad? Ahora, uno se puede acercar ahí del lugar, ¿no? Puede estar ahí cerca del bicho, el bicho puede hacer lo que quiera, pero uno se siente más o menos seguro, ¿verdad? Porque ahí está una reja, o hay un foso, o una distancia, o lo que sea, ¿no? El Lecoq, ¿no? En parte Lecoq tiene los leones ahí, una isla, ¿no? Algo así. Pero, ¿qué pasaría? Entonces, bueno, ¿qué voy? Voy que mientras el león está en este lugar, no es una amenaza para ti. Él puede hacer lo que quiera, pero no es una amenaza. Así que bueno, capaz que uno le tira bromas o lo que sea, lo que pelea con los perros, ¿no? En las rejas, ¿no? Le hacen cualquier cosa, ¿no? Hasta que un día encuentran el portón abierto. ¡Qué mierda! Bueno, lo mismo pasa ahí, es decir, el león puede hacer lo que quiera, pero estás ahí protegido porque el león no puede salir de donde está. Ahora, ¿qué pasaría si uno salta adentro del lugar de los leones? De la jaula o de la isla o lo que sea. ¡Buah! ¿No? Esperemos que el león sea cristiano, que esté ayunando en esa semana, ¿no? Ayuno de Daniel o lo que sea. Pero supuestamente no va a salir de ahí. ¿Pero qué pasó? Salió de un lugar de supuesta seguridad y se metió intencionalmente o lo que sea, ¿no? Pero se metió ahí en un lugar de riesgo y ahora sí. Entonces lo que dice ahí la Biblia para nosotros con eso, es decir, el pecado no tiene dominio, el diablo puede hacer lo que quiera para amedrontarte, pero lo que dice la Biblia es que él está derrotado y él no puede hacer. Ahora, ¿saben lo que hacemos de vez en cuando nosotros? Saltamos la jaula, nos metemos ahí adentro, nos coqueteamos, burlamos, nos acercamos y hacemos algo que pone en riesgo algo. Entonces en Paraná, hace poco tiempo, padre e hijo fueron a visitar a un zoológico, ¿no? Y el chiquilín estaba ahí delante de una jaula. Ustedes que balanzan, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, entonces el muchacho se acerca y el padre con una cámara o algo le decía, acércate más, y no sé cuánto, y animaba al hijo a que, no sé, burlar o provocar el tigre. Era un tigre que tenía ahí en la jaula. Lo inimaginable pasó. De alguna manera el animal se metió la pata y agarró el brazo del muchacho y se lo arrancó ahí mismo, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Los tipos ignoraron todas las normas de seguridad, todos los avisos, todos los carteles, hicieron todo lo posible para que pasara el accidente. Ahora, ¿será un accidente? ¿Será que el pecado en nuestra vida puede ser un accidente? Porque muchas veces nosotros coqueteamos con eso, así como el muchacho, o mismo con este padre que estaba ahí al lado, vamos jugando con el pecado, vamos coqueteando con él, vamos picoteando ahí el anzuelo, ¿no? Sabemos que algo no está bien, el Señor nos avisa, la Biblia nos avisa, el Espíritu Santo nos avisa, pero ay, parece tan hermoso eso, no me pasará nada, mira que soy listo, mira que tengo todo bajo control, y picoteamos, sartén, ¿no? A la sartén. Entonces, amado, el diablo, el pecado no tiene poder sobre nuestras vidas, sino el poder que nosotros mismos le damos a él. ¿Me explico? En Cristo fuimos libres del poder del pecado. Pero nosotros cuando salimos de este lugar llamado en Cristo, ¿no? Y ponemos nuestras alitas ahí afuera, entonces nos metemos en ese tipo de lío. Le damos al diablo, nosotros le damos al diablo el poder para tocar en nuestras vidas. Pero lo que la Biblia dice es que no estamos bajo el dominio del pecado. Entonces un cristiano puede equivocarse, hacer una cosa mal, otra cosa mal, pero otra cosa es vivir bajo el dominio del pecado.
Entonces, si ustedes se animan a abrir Efesios, no cierren el Romanos 6, pero vamos a abrir Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. Dice, en cuanto la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados, la Biblia dice que hay un proceso en nuestras vidas, despojarnos de lo que es viejo, despojarnos de nuestra manera de pensar. Mira, estamos hablando del proceso de transformación de nuestra mente. Quitar, dejar para atrás hábitos, pensamientos, patrones de conducta, maneras de reaccionar, ¿no? Dejar todo eso para atrás, despojaos de todo eso. Pero dice también que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Así, amados, que la vida cristiana no se trata solamente de cosas espirituales. Por supuesto, Dios es espíritu, ¿no? Y así como los adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad, también las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente, pero tú y yo tenemos que actuar en lo natural y tenemos que permitir que el Señor cambie nuestra manera de pensar, nuestra mente. Y después que tenemos la mente en ese proceso de renovación, entonces dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados, el viejo hombre en nuestras vidas es nuestro viejo estilo de vida, las cosas que hacíamos antes de conocer al Señor, la manera en que vivíamos antes, los viejos deseos, los hábitos y todas esas cosas. Pero el Señor dice, hay que dejar todo eso, cambien, permitan que Dios cambie la manera de pensar. ¿De qué manera? Renovando nuestra mente a través de la palabra, a través de su verdad. Y así así podemos romper con el poder del pecado sobre nuestras vidas. Entonces estamos hablando de cuáles cosas que debemos saber. Debemos saber que estamos en Cristo y todas las cosas que ocurrieron en Cristo, con Cristo, pasan también a nosotros. La Biblia dice que estamos muertos por el pecado y por eso estamos libres del poder del pecado en nuestras vidas. Y la tercera cosa que debemos saber es ¿qué es que Dios tiene para nosotros hoy? Entonces volvemos a Romanos 6 y el versículo 4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces, aquellos que fueron crucificados con Cristo, sepultados con Cristo, resucitaron con Cristo, viven unidos a Cristo y que saben que están muertos para el pecado y por eso están libres del poder del pecado, tienen delante de ellos una nueva vida. Amados, una nueva vida significa algo totalmente nuevo, una cosa totalmente diferente. La nueva vida que Dios tiene para ti no es decir una nueva vida que te va a mejorar algo de lo que vivías antes. Tampoco quiere decir que Dios te ha salvado para darte una vida mejor. No estamos hablando de eso. Tampoco no es la idea de renovar simplemente la vida que la estropeaste antes, ¿no? Que hiciste todo mal y ahora el Señor te renueva la vida y más o menos te acomoda como era antes. La nueva vida en Cristo es algo totalmente nuevo. Es algo con una sustancia diferente. Es una vida que se vive en Cristo, por el poder de Dios en nuestras vidas. Significa que lo que tenemos ahora después de Cristo es algo que nunca tuvimos antes en nuestras vidas. Es algo nuevo, es algo totalmente diferente. Y muchas veces no entendemos eso. No entendemos eso. Simplemente nos acercamos a Cristo y bueno, queremos seguir viviendo más o menos como vivíamos antes y vamos ahí aportando, ¿no? Añadiendo en nuestras vidas algo que nos parezca interesante y por veces vamos seleccionando parte de la palabra de Dios. Esto me sirve, bueno, me lo quedo. Esto la verdad que me parece que no y lo dejo. Y eso no es vivir la vida de Dios, eso no es vivir la nueva vida. Amados, hemos hablado de muerte, hemos hablado de sepultamiento, hemos hablado de nueva vida. Pero saben que hay mucha gente, hay muchos cristianos
que aún que conocen algo de Dios, no han decidido totalmente entregar sus vidas al Señor. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que no mueren. No mueren, pero tampoco están vivos y están en el medio del lugar. Hoy por hoy está en la moda el tema de los muertos vivos, ¿no? Los famosos zombies. Y amados, lamentablemente, el zombie, ¿no? El zombie es algo que está muerto y vive algo, ¿no? Se arrastra, se tuerce y hace ruidos y hace mal a la gente. Ahora, ¿podemos imaginar zombies en la vida cristiana? ¿Qué son los zombies en la vida cristiana? Amados, los zombies en la vida cristiana son las personas que no murieron o que se levantaron del sepultamiento sin apropiarse de la nueva vida. Levantan de sus ataúdes, levantan de la cueva, levantan de donde estaban y en ese estado quieren seguir viviendo la vida de Dios, pero no pueden, porque la vida de Dios es una vida nueva, no tiene nada que ver, y por eso muchas veces estamos ahí apresados, presos, encadenados, con cosas de nuestro pasado. Por eso por veces nos hace tan difícil liberarnos de prácticas, de pecados, de pensamientos, de patrones, cosas de ideas o de la imagen que uno tiene de sí mismo, ¿no? De su propia identidad. ¿Qué es eso? Entonces, no podemos ser en la vida cristiana, ese no es el plan de Dios, que vivamos como zombies. El plan de Dios es que de verdad dejemos, ¿no? Que permitamos ser sepultados, que permitamos ser resucitados con una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando hablamos nosotros de que debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro cuerpo, que es nuestro culto racional, de eso se trata. Cuando tú y yo nos entregamos a Cristo para que podamos vivir la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien tuvo un momento muy aburrido en la vida cristiana? Un momento donde las cosas no pasan y parece que lo viejo es muy atraente y bueno, quiero volver para atrás y hacer las cosas que hacía antes. Bueno, ¿sabe qué? Eso no me llena. Amados, ese es que el muerto no está muerto. El muerto quiere levantarse. Eso es lo que pasa cuando uno no disfruta de la vida con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la vida con Jesús, la vida unidos con Jesús, es una vida maravillosa. Es una vida de gozo, es una vida de alegría. Ahora, no quiere decir una vida linda, sin problemas, ¿no? Capaz que no caigamos en el otro lado, ¿no? Porque no es eso que se trata. Y hemos visto cómo Dios quiere tratar quiere cambiarnos, ¿no? Hemos visto que Dios está más preocupado en cambiar la manera que pensamos que cambiar nuestras circunstancias. Hemos aprendido esto. El Señor Jesús dijo, en el mundo pasarán por aflicciones. ¡Ah, qué bravo! Pero tengan buen ánimo, porque yo he vencido el mundo, y esa es la promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de su vida. Esa es la vida de gozo que el Señor tiene para darnos. El Señor Dios quiere llenarte a ti con su presencia. Dios quiere fortalecer el hombre interior, la mujer interior, y darte a este hombre, esta mujer interior, la fuerza, el gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el amor incondicional, es entender quiénes somos en Dios, que Dios nos ama más allá de cualquier cosa que pase con nosotros, que el compromiso de Dios no es simplemente hacer nuestras voluntades y como que generar o crear un hijo consentido, sino que Dios quiere llevarnos a madurez, y para madurar tenemos que ser responsables, tenemos que crecer en las cosas que hacemos. Para crecer tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso es lo que tenemos que entender de Dios. Dios no quiere zombies, Dios quiere gente con nueva vida, resucitados, glorificados por el Señor, justificados en Cristo. Amados, ahora, simplemente saber no es suficiente. Saber todo eso no es suficiente, es una parte importante, pero no es suficiente.
Mira, yo supe de la ley de inmigración cuando yo pasé por la frontera y bueno, ahí están todas las cosas. Pero el saber que la ley existe todavía no hizo con que mi visa, ¿no?, sea permanente. Yo sigo con una visa provisoria. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tramitarla, tengo que ir a los lugares, tengo que dar tiempo, recursos, dinero, estar ahí, agarrar colas, ir por la madrugada, agarrar los números, estar ahí. Tengo que hacer algo, no me sirve simplemente saber. Tengo que hacer cosas, tengo que ponerlo por práctica. Y lo que la palabra dice es que tenemos que confiar en el Señor. Ok, ustedes saben de todo eso, ahora ustedes tienen que confiar, contar con eso. La Biblia dice que debemos considerar. El versículo 11 dice lo siguiente: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos para el pecado, pero vivos en Dios. Debemos confiar en eso, debemos contar con eso. ¿Saben por qué? Porque Dios no miente. Lo que Dios dice, Él cumple. Dios no es falso, Dios no va a fallar contigo. Dios es fiel, Dios es santo, Dios no es como los hombres, Dios no cambia de opinión. Lo que Dios dice, Él lo hace. Si Dios dijo algo, lo tenga por seguro que lo va a cumplir, porque ese es el carácter de Dios, esa es la naturaleza, es la naturaleza de Dios. Así que tú y yo tenemos que entender eso. No solo saber, pero tenemos que confiar, tenemos que contar con eso. Y esa confianza que nos lleva a actuar. Una confianza que nos lleva a actuar, a obedecer, a hacer lo que tenga que hacer. Yo ahora tengo que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí comerme la cola esa que está ahí, estar ahí. Tengo que hacer eso. No me sirve simplemente saber. Tengo que hacer. Bueno, yo no puedo confiar que todo va a salir bien con eso. Por eso también yo oro, ¿no?, por el tema de la visa y de la residencia y todo eso. Pero tengo que ir ahí. Tengo que considerar que hay una ley. Y bueno, hay una ley. Yo tengo derechos. Está escrito ahí. Amados, con Dios tenemos algo parecido con eso. Podemos contar con Dios, podemos confiar en Dios. Y esa confianza nos lleva a tomar la actitud que tenemos que tomar. ¿Cuál es la actitud? Hacer cosas, dejar de hacer cosas, entregar cosas, renunciar cosas, caminar en fe, actuar cuando la lógica te dice que no tiene sentido, pero la palabra de Dios te dice que sí. Entonces tenemos que hacer eso. Amados, eso es confiar en Dios, es actuar en obediencia, es creer en Dios a tal punto que vas a mover en esa dirección. Amados, tenemos que saber y tenemos que poner en práctica, entender que una vez que tenemos a Jesucristo, nosotros tenemos un nuevo Señor en nuestras vidas, tenemos un nuevo Maestro en nuestras vidas, tenemos un nuevo Rey en nuestras vidas. Pertenecemos a un otro lugar, ¿no? La Biblia dice que tenemos una otra ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de Dios. Tenemos una nueva forma de ver las cosas, que es ver a través de la óptica de Dios, a través de los ojos de Dios, a través de los modelos de Dios, a través del diseño original de Dios. Esa es la manera que recibimos del Señor. Y también recibimos también marcos para nuestra manera de conducta, ¿no? Para conducirnos nosotros en cada área de nuestras vidas. Así que tenemos que reconocer todo eso en nuestras vidas. Romanos, el versículo, no tengo qué versículo es, pero dice: fuimos crucificados con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Amados, el poder del pecado ya no está más, porque cuando nos entregamos al Señor, el poder del pecado sobre nuestras vidas está siendo destruido. Entonces, ¿por qué muchas veces nos cuesta tanto vencer los hábitos pecaminosos, vencer nuestras vidas, ¿no? Dejar lo antiguo y llenarlo de nuevo? Porque muchas veces miramos las circunstancias y dejamos de mirar hacia arriba. Miramos a la gente, miramos a los vecinos, miramos a los compañeros, le damos oído a todas esas cosas y dejamos de mirar hacia arriba. Miramos a la tele, miramos las revistas, miramos las películas, miramos las conversaciones en todas las partes y dejamos de mirar al Dios que está arriba.
Miramos nuestras limitaciones, miramos nuestras manos, miramos nuestra capacidad, nos miramos en el espejo y bueno, capaz que no nos da y dejamos de mirar hacia arriba. Porque, amados, el secreto de vivir esa vida victoriosa está justamente en vivir en Cristo. En Cristo, ahí está, es lo que necesitamos. Y claro, para terminar, a partir del versículo 12, por favor, Romanos 6. Dice lo siguiente, ofrecer. Opa, no dice eso. El versículo 12 de Romanos 6. Dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Versículo 13 dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el versículo que empezamos, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados, el problema es que muchas veces nosotros, cuando estamos siendo guiados por nuestra vieja naturaleza, como dice la palabra, ofrecemos los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos, como armas del enemigo. El enemigo no tiene poder, pero nosotros le ofrecemos a nosotros mismos, nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, como armas de destrucción, armas de instrumentos de iniquidad, como dice la palabra, ¿no? Instrumentos de injusticia contra nosotros mismos, contra otras personas, por veces contra Dios. Y ofrecemos nuestros cuerpos así, pero la Biblia dice, no ofrezcan sus miembros, los miembros de su cuerpo al pecado. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Otra vez, vamos a Romanos 12:1, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando hacemos eso, cuando presentamos nuestros cuerpos o nuestros miembros como un sacrificio al Señor, entonces rompemos el poder del pecado sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como muertos en Cristo, estamos guardados en el Señor. ¿Sabe, amados? Guardados no bajo la ley, pero bajo la gracia. Lo que tenemos que hacer es que esa entrega, ¿no? Yo me entrego al Señor, debe ser algo decisivo. Decisivo en el sentido que yo decido, yo libremente decido por el Señor. Señor, yo decido, yo me presento voluntariamente, ¿no? Como ese sacrificio vivo, yo me presento para el sacrificio. Entonces, demanda una decisión. Pero también esa entrega tiene que ser definitiva. Porque muchas veces nosotros salimos de nuestra comodidad y venimos mal. Y decimos, Señor, otra vez me equivoqué. Señor, no puedo más. Señor, sí, yo quiero, Señor, sacrificarme. Entonces yo vengo acá en el altar y quiero sacrificarme a ti, Señor. Y todo eso. Sí, Señor, yo quiero quedarme. Y entonces terminan las canciones, ¿no? Termina la reunión del domingo. Y el lunes uno despierta y dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Y esto qué es? No. ¿Y ese botillo para qué sirve? No quiero. Y se escapa del altar del sacrificio. Y ahí queremos salir a hacer nuestras cosas otra vez. Por eso que tiene que ser un sacrificio definitivo. Es decir, todos los días, aquel que quiere venir tras mí o pos de mí, niéguese a sí mismo. Todos los días tome su cruz y sígame, dice el Señor. Así que, amados, hay un lugar donde podemos vivir la victoria del Señor y podemos vivir todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero este lugar tenemos que entender que es ese lugar de entrega, es ese lugar de sacrificio. Es cuando nos rendimos al Señor que entonces podemos vivir la vida de victoria que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Qué les parece todo eso? ¿Qué les parece todo eso? Yo quiero terminar con un último versículo. No es necesario que ustedes saben, pero está en Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. Amados, cuando podemos renunciar a la impiedad, cuando podemos renunciar a esos deseos de nuestra vieja naturaleza, podemos entonces vivir la vida que el Señor tiene preparado para nosotros de una manera sobria, de una manera justa y de una manera piadosa. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Sabe, amados? No es la ley que nos mantiene libres del pecado. Es la gracia, porque es la gracia que nos enseña a decirle no al pecado. No es la ley, es la gracia. Es el amor de Dios que nos ayuda, que nos anima y que nos mueve a decirle no al pecado. Así, amados, cierra tus ojos donde están. Mejor, póngase de pie conmigo. Así nos vamos despertando. Así, amado, quiero marcar algunas cosas. El Señor quiere que sepas. El Señor quiere que sepas quién eres en Cristo. El Señor quiere que sepas todo lo que tú tienes en Cristo. El Señor quiere que tú sepas quién eres en Cristo. Todo lo que Él ha preparado para ti en Cristo. El Señor tiene preparado para ti una nueva vida. Una vida que no se parece con nada que conozcamos. Que es algo de Dios. Algo que es del cielo. Algo que es bueno, que es agradable, que es perfecto. Tenemos que saber. Tenemos que creer y contar con eso. Considerar eso. Porque lo que Dios dice es verdad. Es verdad. La vieja naturaleza murió en la cruz y el pecado ya no tiene poder sobre tu vida. Resiste, resiste. Diga hoy, yo no voy a darme por vencido. Yo no me voy a entregar así nomás. Yo no voy a dejar que el diablo me intimide sin antes que yo lo desafíe, ¿no? Yo voy a mantenerme firme en lo que Dios tiene para mí. Yo ya no tengo que hacer lo que el diablo dice que sí, que tengo que hacer. Soy libre. El diablo no tiene poder sobre mi vida. Y amados, preséntate. Entrégate al Señor. Entrégate al Señor. Preséntate al Señor. Ofrécete al Señor. Ofrece cada parte de tu cuerpo al Señor. Amado, ¿qué sería de tu vida si tus ojos hubieran sido entregados al Señor? Cuando sus ojos sean totalmente del Señor. Cuando sus manos sean del Señor. Cuando tus pies sean del Señor. Cuando tus oídos sean entregados al Señor. Cuando tus manos, cuando tu corazón sea el corazón de Dios. ¿Qué pasará con tu vida? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Qué pasará con tu vida cuando todo eso sea de esa manera? Cuando todo le pertenezca al Señor. Te aseguro, será una vida diferente. Así que cierra tus ojos donde estás. Vamos a orar al Señor. Dios tiene algo nuevo para ti en esa noche. Amados, Dios te está transformando hoy. Y más que por una emoción, por decisiones. Amados, no son las emociones que nos hacen seguir adelante en la vida cristiana. Porque nuestras emociones son cambiantes. Hoy yo quiero, mañana no. Hoy yo creo, mañana no. Hoy yo confío, mañana no. Hoy yo quiero hacerlo, mañana no. Hoy me parece una gran idea, mañana no. Pero amados, cuando estamos firmes en la palabra de Dios, la palabra no cambia. La palabra es la misma, hoy, ayer y lo será para siempre. Así como Dios no cambia. Y las promesas de Dios son verdaderas y vigentes.
Así que no podemos vivir la vida cristiana basado en lo que siento. Tenemos que vivir la vida cristiana basados en lo que sabemos de la palabra de Dios. Porque la palabra es la verdad. No confía en tus sentimientos, sí confía en la palabra de Dios. Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida. Declaramos, Padre, que tu gracia nos basta, Señor. Dios, en esta noche queremos reconocer nuestra situación, Padre, de pecadores, Señor, delante de ti. Señor, reconocemos, Señor, que en Cristo Jesús fuimos justificados y ya no hay condenación del pecado sobre nuestras vidas, porque la condenación, el precio, la muerte recayó sobre el Señor Jesucristo, y por su sacrificio Él me hizo libre. Él me hizo libre, y ahora el Señor me llama para ser santo como Él es santo. Y Señor, para eso
porque todavía no se entregó. Señor, yo quiero entregarme totalmente a ti, Señor, para poder vivir, Señor, la plenitud de la vida que tú tienes preparado para mí. Dios, te agradezco, Señor, porque más allá de la justificación y de la santificación, tú tienes para mi vida la glorificación, donde un día no tendré que pelear con mi carne, con mis deseos, Señor, pero voy a poder vivir y disfrutar de la vida contigo para todo el siempre. En este lugar, Señor, donde recibiremos cuerpos glorificados y estaremos, Señor, para siempre en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, te damos por este plan tan especial sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en este lugar, en esta noche, de escuchar de tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de tener tu Espíritu Santo que nos ministra, que nos convence, que nos trae revelación de tu palabra, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, en esta noche queremos entregar nuestras vidas, Señor, delante de Dios. Pero, amados, yo no puedo entregar al Señor tu vida. El único que puede entregar tu vida al Señor, ¿quién es? Tú mismo. Así que en ese instante yo te invito que tú hagas tu oración. Si estás de acuerdo con eso lo que has escuchado en esa noche, si el Señor mismo te ha hablado a tu vida en esa noche, yo te desafío que de ahí donde estás, responda al Señor, conteste al llamado del Señor, que tú abras tu boca donde estás y declare con tu voz qué es lo que tú quieres hacer. Que tú hagas tu declaración a Dios, que tú hagas tu entrega al Señor, que tú admitas tus errores delante del Señor, que tú recibas de Dios en su propia vida esa gracia de Dios, el poder de Dios para ser diferente. Amados, capaz que
Él te amaba y tenía un plan para tu vida. Por más cosas que hayas hecho en tu vida, antes de conocerlo, después de conocerlo, el Señor te ama. Y lo que Él está haciendo hoy en esa noche es justamente porque te ama y te quiere más cerca. Es porque Él te ama, Él tiene más para ti. Es porque Él te ama y tiene lo mejor para ti. En Cristo Jesús no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hoy es un tiempo de renuevo. Hoy es un tiempo donde el Señor quiere derramar amor sobre su vida. Hoy es un tiempo donde será transformado por el amor de Dios hacia ti. No es por dolor, no es por castigo, no es por lo que tú sientes, sino que es por la palabra de Dios. Y el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama como un padre, el Señor te ama con un amor extravagante. Y Él te quiere guardar, Él te quiere bendecir. Y ese es el corazón de Dios para su vida hoy. Así que abre tus manos donde está, abre tus manos donde está y recibe amor de Dios hoy, amor de Dios hoy, amor de Dios sobre su vida, gracia de Dios derramada sobre su vida, perdón inmerecido, favor inmerecido. Dios te ha dado lo que tú no mereces y no te ha dado lo que sí mereces. Esa es la gracia de Dios sobre su vida, ese es el amor de Dios derramado sobre ti. Recibe, 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 recibe gracia de Dios, recibe gracia de Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar con ustedes y entregar este reino en las manos del Señor. Pero quiero decirles solo una cosita más. Capaz que tú estás ahí en tu lugar y estás pensando, pero yo no me siento crucificado, yo no me siento sepultado, yo no me siento resucitado, yo no siento que yo tengo una nueva vida, yo no me siento amado, yo no me siento perdonado. Pero amados, la maravillosa gracia de Dios nos ayuda, porque nosotros no podemos ser guiados por nuestros sentimientos, sino que somos guiados por su justicia y por su verdad. Y la verdad de Dios es su palabra. Por eso que todo lo que leímos hoy, su palabra, eso es la verdad, no es lo que tú sientes. Así que confía en la palabra y entrega tus sentimientos al Señor y viva libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amados, seguiremos hablando de esos temas. Semana que viene hablaremos un poco acerca de tentaciones y enseguida vamos a hablar de nuestros sentimientos. Pero amados, que en este lugar, que en esa noche salgan de este lugar creciendo, no sintiendo, sino que creciendo en la palabra de Dios, dispuesto a poner la palabra en práctica en tu vida, dispuesto a leer esa palabra y decir, sí Señor, eso es la verdad y yo quiero caminar en esta verdad. Señor, te doy gracias, Padre, por esta preciosa reunión. Padre, te doy gracias, Señor, por cada persona que has traído en este lugar. Señor, sabemos que cada uno que está aquí, Señor,
Entonces vamos a hacer eso, amén. La Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernadores, ¿verdad? Entonces, mientras tú tienes el poder de decidir tu voto, tienes su partido, tienes sus candidatos y puedes discutir con ellos, puedes defenderlos, puedes como que atacar el otro. Mientras estamos ahí en las elecciones puedes hacer todo, pero una vez que se establezca quién es, debemos bendecirlo como iglesia del Señor, amén. Así que vamos a orar para que el Señor nos mueva, para que el Señor ponga sobre esta ciudad un hombre, una mujer temeroso al Señor, un hombre, una mujer que puedan conocer los principios de este Señor, que puedan ser tocados por Él, ¿verdad? Y que tú puedas ejercer tu poder de voto, tu poder de elección, tu poder de escoja, ¿verdad? Y ejercer tu deber cívico de comparecer mañana y decidir por alguien en el nombre de Jesús. Amén. Vamos. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por el día de mañana y por tanta